En el mundo existen historias de terror que parecen sacadas de una película, pero algunas son tan reales como aterradoras. Este es el caso de Lacey Fletcher, una mujer cuya historia se volvió viral tras ser encontrada en estado de descomposición sobre un sofá, en condiciones que desafían toda lógica humana. Su muerte no solo sacudió a su comunidad en Luisiana, Estados Unidos, sino que también abrió un debate sobre el abandono, la salud mental y la negligencia extrema. Lacey Ellen Fletcher era una mujer de 36 años con síndrome de enclaustramiento. Vivió un calvario inimaginable antes de su muerte. El 3 de enero de 2022, su cuerpo fue encontrado fundido en el sofá de la casa de sus padres en Slaughter, Luisiana. Una escena de pesadilla que conmocionó hasta a los investigadores más curtidos. Fue su madre, Sheila, quien llamó a los agentes para pedirles que se acercaran a la vivienda, puesto que su hija había dejado de respirar. Según detallaron, Lacey yacía en descomposición, cubierta de orina, heces y larvas de insectos que se arrastraban por su piel ulcerada. El sofá donde pasó sus últimos 12 años se hundía en el suelo de la sala, empapado de inmundicia y putrefacción, un olor nauseabundo que impregnaba toda la estancia. Según declaró el forense cuando la encontraron, dijo que la escena fue espantosa y horrible debido a la condición del cuerpo y del sofá. Lacey tenía la piel podrida y los huesos expuestos. La autopsia reveló que Lacey, que pesaba apenas 43 kilos, había muerto de sepsis causada por una combinación letal de infecciones óseas, inmovilidad prolongada y desnutrición severa. Además, la autopsia confirmó que en ese momento tenía COVID. La desnutrición también contribuyó a su muerte. El síndrome de enclaustramiento es una enfermedad neurológica rara, caracterizada por una parálisis completa de los músculos voluntarios, menos los músculos que controlan los ojos. Las personas con este síndrome están conscientes, pero son incapaces de hablar o moverse, como si estuvieran atrapadas en su propio cuerpo, y solo se pueden comunicar con movimientos verticales de los ojos y con el parpadeo. La joven también tenía síndrome de Asperger, un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista y por el que el cerebro de la persona funciona de forma diferente a la habitual, especialmente en la comunicación e interacción social y en la adaptación flexible a las demandas diarias. Todo ello hizo que Clay y Sheila decidiesen desescolarizar a su única hija en el año 2000, cuando ésta tenía 14 años. La idea en ese momento de los padres, al menos en teoría, fue hacerse cargo del cuidado y la educación de Lacey. En el año 2017, Robert Grace, uno de los vecinos, cayó en la cuenta de que hacía mucho tiempo que no había visto a la joven y que no tenía noticias de ella, por lo que decidió preguntar a Clay. El padre, frío y muy cortante, le dijo que estaba bien, sin dar más explicaciones y cambiando bruscamente de tema. Las investigaciones recogen cómo Robert intentó indagar sobre si Lacey se había casado, se había mudado o había empezado sus estudios en otra ciudad. ¿Cómo es posible que una persona llegue a tal estado de abandono? ¿Qué clase de padres permitirían semejante crueldad? Sheila y Clay Fletcher, los padres de Lacey, fueron condenados a 40 años de prisión, con 20 años suspendidos y 5 años de libertad condicional supervisada. Se declararon culpables de homicidio involuntario, en un intento por evitar la cadena perpetua que pedía la fiscalía. La defensa intentó argumentar que los padres amaban a su hija y que el descuido no había sido intencional. Ellos estaban abrumados. Amaban a Lacey, pero no sabían cómo manejar la situación, afirmó Stephen Moore, abogado del matrimonio. Sin embargo, estos dichos no fueron suficientes para justificar años de abandono que llevaron a una muerte atroz. Durante el juicio, salieron a la luz detalles estremecedores sobre la negligencia médica a la que fue sometida Lacey. La última vez que vio a un médico fue en el año 2002, cuando tenía 16 años. Durante casi 20 años, quedó sin ningún tipo de control. Según testificó el exmédico de Lacey, el Dr. Donald Hope, lo último que supo de la familia Fletcher fue en el año 2010. El padre, Clay Fletcher, le dijo en privado que Lacey estaba empeorando progresivamente. Le sugirió que la llevaran al hospital para recibir ayuda, pero nunca lo hicieron. El jefe de bomberos Matthew Ard fue uno de los primeros en acudir a la residencia de los Fletcher tras el macabro hallazgo. Nunca había visto nada como eso en toda mi vida, y que el olor era terrible, relató conmocionado en el juicio. Según el jefe de bomberos, la habitación donde encontraron a Lacey apestaba a orina y heces.
El piso se combaba bajo el sofá por la acumulación de orín, una visión sacada de la más cruel de una película de terror. ¿Por qué Lacey terminó derretida o fundida en un sofá, consumiéndose en su propio desperdicio? En la audiencia, Clay Fletcher argumentó que su hija desarrolló fobias y ansiedades tan severas que la fueron aislando del mundo. Su mundo se cerró gradualmente debido a sus fobias, miedos y ansiedades sociales. El sofá era su santuario, su zona de confort, declaró. Según él, Lacey se negaba a recibir ayuda médica y se ponía a la defensiva y argumentativa cuando se lo mencionaban. Sus temores eran tan extremos que ni siquiera usaba el baño. Le compraron un inodoro portátil para la sala, pero también se rehusó a utilizarlo, terminando por defecar sobre sí misma. Un cuadro desgarrador de una mujer prisionera de su propio cuerpo y su mente. El abogado de los Fletcher imploró clemencia, citando el remordimiento de la pareja y su falta de intención de lastimar a Lacey. Pero, ¿cómo explicar 12 años de abandono y maltrato? ¿Cómo justificar que una mujer joven termine sus días postrada en un sofá putrefacto, siendo devorada por gusanos? Sheila y Clay siempre habían sido un matrimonio muy querido por todos sus vecinos del distrito. Ella había trabajado en la municipalidad durante muchos años como secretaria judicial y de policía, y después como asistente del fiscal de la localidad de Zachary. Clay había sido funcionario de la Mesa Redonda de la Guerra Civil de Baton Rouge, una organización sin ánimo de lucro cuyo fin es educar a la población de las causas, consecuencias y sacrificios padecidos durante el conflicto. La historia de Lacey Fletcher es un recordatorio desgarrador de cómo las personas con discapacidad a menudo son relegadas al olvido, condenadas a sufrir en silencio. Durante 12 largos años, esta mujer quedó atrapada no solo por su enfermedad, sino por la crueldad y la desidia de quienes debían cuidarla. Gritaría de dolor, pediría ayuda, lloraría de impotencia. Nunca lo sabremos. El síndrome de enclaustramiento la había despojado de la capacidad de comunicarse, convirtiéndola en prisionera de su propio cuerpo. Un cuerpo que, lentamente, fue consumiéndose en un sofá empapado de sus propios fluidos. 40 años de prisión, con 20 años de la condena en suspenso. Esa es la pena que cumplen con la ley sus padres, Sheila y Clay Fletcher, por el brutal abandono de su hija. Una condena que difícilmente compensará el infierno que Lacey padeció por más de una década. Queremos defender a las personas que no pueden hablar por sí mismas, decir que este trato no será tolerado, aseveró el fiscal Daquilla en un mensaje contundente. Pero para Lacey, esa justicia llega demasiado tarde. No hay sentencia que pueda devolverle los años de vida que le arrebataron. No hay castigo que logre borrar las cicatrices indelebles de su tortura silenciosa. Solo queda su memoria para evitar que otra tragedia así vuelva a suceder. Lacey Ellen Fletcher tenía apenas 36 años cuando la muerte la liberó de su calvario. Una mujer joven, llena de vida, reducida a piel y huesos sobre un sofá, una víctima de la negligencia más atroz, de la soledad más desgarradora. Mientras agonizaba en esa habitación cerrada, aislada del mundo, la vida seguía afuera. Nadie escuchó sus gritos silenciosos. Nadie acudió a rescatarla de esa prisión de inmundicia y olvido. Nadie, hasta que fue demasiado tarde, un recordatorio desgarrador de que, para Lacey y para tantos otros, la justicia no llegó a tiempo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya resultado interesante. Os recuerdo que si te gusta mi contenido y aún no estás suscrito a mi canal, me harías un gran favor si lo hicieras. Es gratis. También aprovecho para daros las gracias de corazón por todo el apoyo recibido. Y sin más, me despido de vosotros pidiendo un like, y nos vemos en el próximo video, amigos.